sale algunas cosas entrecortadas. Bueno, estoy grabando, acabo de poner a grabar un video para después subírselos para que lo tengan, ¿sí? Yo después se los mando. No importa, sale cortado, igual van a contar con un video para poder tener todo el contenido. ¿Estamos? ¿Se escuchó? ¿Me escucharon? Sale entrecortado, profe. Bueno, estoy grabando un video, eso les quería decir, que les estoy grabando todo, no se preocupen, ¿sí? Bueno, Profe, gracias. Bueno, yo continúo con la clase, ¿sí? Al margen de que no se escuche muy bien, yo continúo con el desarrollo, así después ustedes tienen todo grabado. Había comenzado a desarrollar los obstáculos a los cuales nos vemos muchas veces expuestos o somos nosotros los propios generadores de esos obstáculos en la calidad de los cuidados de enfermería. Hay ausencia total, ¿sí? O en parte, de calidad en los cuidados de enfermería cuando realizamos procedimientos sin fundamento teórico y meramente rutinarios. Otro de los obstáculos puede ser el desconocimiento social e institucional por parte del profesional de enfermería, que no somos reconocidos, y eso te lleva al desgano, a la falta de iniciativa, ¿sí? A la falta de ganas de progresar, de avanzar, de actualizarse. Pero bueno, ¿cómo revertimos eso? A través del propio reconocimiento en nuestro seno profesional, en nuestro corazón de colectivo enfermero, para después lograr un reconocimiento por parte de terceros. Otro de los obstáculos al cual nos podemos ver expuestos los enfermeros, o que seamos nuestros propios generadores de esos obstáculos en la calidad de los cuidados de enfermería, es la asignación de actividades sin la preparación académica correspondiente, ¿sí? Por falta de claridad y definición en las funciones y la poca o nula autonomía para el actuar profesional, ¿sí? Pero hay que ser claro en algo, existe un denominador común. ¿En qué sentido? Lo anteriormente descrito tiene un denominador común, la formación profesional, ¿sí? Y es dada, ¿por qué? Por la forma en la cual se desarrolla el proceso educativo. El proceso educativo no se acaba y se termina donde y con lo que el profesor o profesora, ¿sí? O el docente brinden en la clase en particular. La conducta que yo tenga como estudiante me va a formar y a forjar a futuro como profesional. Es decir, que si yo tengo una formación desinteresada, es decir, me baso solo en lo que me dicen o con eso considero que me alcanza y no repaso, no estudio, no me formo, no me actualizo, no voy a tener una totalidad de calidad en los cuidados de enfermería. Por eso la responsabilidad también empieza por casa, por uno como estudiante, ¿sí? En mantenerse actualizado, en mantenerse formado, en mantenerse a tiro de los avances científicos y tecnológicos y en abrir esa carpeta, ese PowerPoint que el profesor me brindó o la herramienta temática que haya utilizado, didáctica, para brindar el contenido temático pertinente a la clase en particular a la cual haya asistido. Hay una ecuación exacta, ¿sí? Exacta y que refleja la realidad. Una formación profesional poco sólida es igual a baja calidad de los cuidados de enfermería y por ende va a dar como resultado a los usuarios completamente insatisfechos en cuanto a las expectativas que tenían en virtud de esos cuidados que debían recibir, ¿sí? Hay ciertas características que nosotros debemos reunir del trabajo cuidado para no caer en esa falta de calidad, ¿sí? Pero las características que nos llevan a caer en esos obstáculos, ¿sí? Y a esa casi totalidad o nula presencia de calidad en los cuidados de enfermería, tiene que ver cuando el trabajo se realiza se torna individualista, ¿sí? Se hace individual, no se genera un trabajo en equipo. El trabajo también es cuantitativo, se hace mucha cantidad de cosas sin tener o sin poder percibir si se está haciendo bien o no, y que la motivación por el mejoramiento en el cuidado es escasa. No recibimos
motivación por parte de nuestros superiores en algunos casos, que son responsables también, las personas que nos conducen a nosotros en la profesión, nuestros superiores, ¿sí? Los gestores de cuidado y de recurso humano en enfermería, los que están por arriba nuestro, tienen entre sus responsabilidades la motivación para mejorar la calidad de los cuidados que nosotros brindamos, la calidad y la seguridad. Acuérdense, la calidad va de la mano de la seguridad y la seguridad de la mano de la calidad. ¿Sí? Esas son dos características inherentes, particulares y fundamentales que tienen nuestro servicio de cuidado que realizamos a las personas que atendemos, ¿no? Hay ciertos elementos, ¿sí? Hay ciertos elementos a los cuales podemos recurrir para lograr la calidad en la prestación de los servicios de enfermería. En primer lugar, el empoderamiento. ¿Vieron que está tan de moda y tan en vilo hoy el empoderamiento? Bueno, debemos empoderarnos como grupo profesional, ¿sí? Reconocer que nuestra tarea es importante y somos capaces de dimensionar el cuidado desde varias ópticas. En primer lugar, debemos comprometernos con la profesión, ¿sí? Debemos comprometernos con nuestra profesión. Por algo decidí estudiar lo que estoy estudiando y a lo que estoy a punto de recibirme a fin de este año 2021. En segundo lugar, debemos ser cuidadores que sustentamos nuestra práctica en cuidados científicos pertinentes, ¿sí? Y en tercer lugar, debemos tener un sentido de pertenencia con la profesión, la institución y con el gremio, obviamente, de enfermería. ¿Esto a qué responde el sentido de pertenencia? En sentirme parte de, ¿sí? En sentirme parte de que pertenezco a tal cosa. Por ejemplo, nosotros, y creo que ustedes en su gran mayoría, ¿sí? Se sienten parte y pertenecen a esta escuela a la cual decidieron elegir para poder formarse como colegas, como futuros enfermeros profesionales, ¿sí? Continuando con los elementos para lograr la calidad en la prestación de los servicios de enfermería, podemos recurrir a la investigación, ¿sí? ¿Qué parte y cómo influye la investigación en la calidad de la prestación de los servicios de enfermería? En tener en cuenta el ser y el hacer, ¿sí? El cómo soy va acompañado de la conducta que tomo, en la cual baso esa forma de ser, ¿sí? Y cómo la debemos sustentar y cómo la debemos reafirmar en la constante y permanente búsqueda del conocimiento. La enfermería debe ir en paralelo a los avances de la ciencia propia de la enfermería, a todos los avances, a todo lo relacionado a la medicina, a todos los cuidados. Por ende, debemos estar ayornados en relación a todos los cuidados de la salud, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver a la órbita y a la esfera de lo que se relaciona con nuestro propio proceder, que es el cuidado, brindar cuidados en situaciones de fragilidad de salud de las personas o en muchos casos brindando asesoramiento en situaciones no de enfermedad, ¿sí? Siempre. No necesariamente nuestro cuidado se relaciona a situaciones de fragilidad sanitaria, de fragilidad de salud, en que la persona está enferma, sino que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista cuando hacemos inmunización o cuando realizamos nuestras funciones en un centro o en una sala de atención primaria de la salud, no necesariamente atendemos personas con la salud en estado frágil o que presenten algún tipo de enfermedad, ¿sí? Sino que brindamos asesoramiento, educación. Por eso una de las principales funciones que tenemos nosotros como enfermeros es la de docencia, ¿sí? Otro elemento para lograr, en tercer lugar, la calidad en los cuidados de los servicios de enfermería es la formación constante, dedicada y permanente. El profesional de enfermería como tal necesita obtener conocimientos suficientes, ¿sí? Y actuales que tiendan a desarrollar procesos confiables por medio del cuidado. ¿Suficientes y actuales en qué? No solo en cantidad, sino en calidad, ¿sí? Uno tiene que saber de qué forma recurrir a cierta bibliografía. Hoy en día, y más de una vez,
y en más de una oportunidad lo hemos hablado, cualquiera publica cualquier cosa sin ningún tipo de fundamento en este aparatito tan lindo. Lo podemos encontrar en la computadora, en el celular, en la web, cualquiera publica cualquier cosa. Por eso nosotros debemos saber cuando recurrimos, ¿sí?, a cierta búsqueda de información bibliográfica en referencia a cierto tema que nosotros queremos indagar, debemos conocer fehacientemente la fuente a la cual recurrimos para obtener esa información, ¿sí? Porque si no podemos caer en un equívoco y por ende cometer algún error, ¿sí?, no deseable en el cuidado de nuestra propia tarea. Continuando, debemos tomar una dimensión, ¿sí?, tomar dimensión, tomar complejidad, ¿sí? ¿Desde qué forma? Llevar al propio profesional de enfermería a crear expectativas y a ambicionar mejoras en la prestación de los servicios, ¿sí? Nosotros debemos dimensionar la importancia de nuestro trabajo. Si nosotros, fíjense, no sé si me están escuchando claro, mientras tanto yo sigo grabando. Ustedes por un momento piensen lo siguiente. Bueno, ustedes por un momento piensen lo siguiente. Piensen la siguiente situación que les voy a plantear. Tenemos una persona con una enfermedad X que está padeciendo, por lo cual está internada. Dimensionen por un momento lo mal que se puede llegar a sentir esa persona, no solo corporalmente, no solo físicamente, sino psíquicamente, angustiada por la propia enfermedad. En segundo lugar, por encontrarse en un lugar que no es el habitual al cual está acostumbrado. En tercer lugar, por ver personas que no son con las que se contacta en general. En cuarto lugar, ¿sí?, luces fuertes, ambientes fríos, ¿sí?, de colores a lo mejor oscuros, muy oscuros, o colores de los guardapolvos muy blancos donde la luz choca y le provocan daño en su visión. Fíjense si nosotros a eso le sumamos una mala calidad en los cuidados de enfermería. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un trato descortés, ¿sí?, que nosotros no atendamos o atendamos despectivamente al llamado de esa persona. ¿Cómo se puede sentir esa persona si al dolor, al padecimiento, al sufrimiento que ya está transcurriendo por la propia enfermedad o por el propio lugar en el cual se encuentra, que no es habitual al que está acostumbrado, le sumamos malos tratos, por recurrir a un ejemplo? ¿Cómo se puede llegar a sentir esa persona? Esa persona no solo va a estar insatisfecha desde el punto de vista de la salud con la atención que nosotros le estemos brindando, sino que no va a querer ir más a ese lugar donde se fue a internar. Se va y no va a volver más. ¿Entienden a qué voy? Se va a querer ir urgente o va a pedir el traslado. Por eso tiene mucho que ver la forma en la cual nosotros tratamos, chicos, tratamos a las personas y la forma en la cual nosotros brindamos esos cuidados, ¿sí? Por eso tenemos que poder dimensionar la importancia de mejorar en la prestación de nuestros cuidados, ¿sí?, de nuestros servicios. ¿Verdaderamente somos profesionales? Es una pregunta que nos tenemos que hacer más que una afirmación. ¿Somos profesionales? Para ello, ¿qué debemos hacer? Para poder creernos profesionales y ser reconocidos en primer lugar por nosotros, debemos erradicar viejos paradigmas que impiden el cumplimiento de estas expectativas de carácter profesional. Sí, somos profesionales verdaderamente por esto y por esto. ¿Por qué? Porque tengo un método científico, porque tenemos conocimientos disciplinares que hacen de mi profesión una disciplina con un cuerpo de conocimientos que le es propio, ¿sí? Y porque no hago los procedimientos o porque no desarrollo mi trabajo, mi cuidado basado en rutinas, sino porque tengo un cuerpo de conocimientos teóricos y científicos que avalan mi proceder y aparte tengo, como vinimos viendo en la otra materia, tengo una ley que regula mi ejercicio profesional, ¿sí?, desde un marco legal en el cual se encuentran contempladas todas mis funciones, todos los alcances de la misma, todas las disposiciones. Existe también en la propia ley un sistema de sanciones,
el cual ayer fuimos testigos y fuimos desarrollando. ¿Sí? Bueno, continuamos. Cuando se corte, les pido algo, se corta y volvemos a entrar, por favor, ¿sí? ¿Me escucharon? Se corta y... Se corta... Sí. En cuanto se corte, entramos con el mismo vínculo, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar en particular de la gestión del cuidado. ¿Sí? La enfermería ha experimentado una gran evolución desde sus inicios hasta nuestros propios días, a lo que entendemos hoy en día como profesión enfermera. ¿Sí? El elemento central de nuestra profesión, no hay mucho secreto, es el cuidado. Y el mismo fue abordado desde múltiples perspectivas a lo largo de toda la historia. Existen diversos modelos y teorías, ¿sí? La gestión del cuidado de enfermeros se afirma en base y gracias a ciertas aportaciones históricas y científicas en lo que este momento y hoy en día conocemos como el proceso de atención a enfermería, que el PAE no es ni más ni menos que la herramienta enfermera característica que le da sentido a nuestro cuidado, que lo ordena en forma lógica y sistemática, ¿sí? El cual se divide en 5 fases claramente diferenciadas, que son la valoración, ¿sí? ¿Qué hacía en la valoración? Valoraba al paciente en forma holística, como un todo, en sentido cefalocaudal, de cabeza a pies, ¿sí? Donde obtenía datos. ¿Qué utilizaba en la entrevista? En la valoración. En la valoración utilizaba la entrevista, haciendo ciertas preguntas, ¿sí? La observación, la palpación, la percusión y demás herramientas que tengo a mi alcance. En la etapa de valoración yo obtengo los datos. Esos datos los reordeno, los reagrupo por orden de prioridades y ¿qué establezco? Diagnósticos que son propios de enfermería. Existían 2 tipos de diagnóstico en la enfermería. Diagnósticos reales, que son los que están ocurriendo en ese momento, y diagnósticos potenciales o de riesgo, son los que van a ocurrir. Una vez que establezco esos diagnósticos, planifico mis cuidados, ¿sí? Por orden de prioridades. Es decir, los plasmo en un papel para poder ordenarlos y en una siguiente etapa, que es la 4ª etapa de ejecución. Por favor, silencien los micrófonos. Alguien tiene prendido el micrófono y está interrumpiendo, por favor. Como decía, en la 3ª etapa de planificación, los ordeno en un plan, ¿sí? Establezco un plan de cuidados acorde a las necesidades y a los diagnósticos de enfermería que yo formulé a través de los datos que obtuve en la 1ª etapa, la de valoración. Estoy en la 3ª etapa, planificación. Paso a una 4ª etapa. ¿Qué hago en esa 4ª etapa? Los ejecuto, los llevo a cabo. En una 5ª etapa los evalúo, ¿sí? Si ese plan de cuidado, si esa ejecución restableció los patrones de salud alterados en la persona, ¿sí? Si los cumplió en parte o en su totalidad. Si los cumplió en parte, ¿qué hago? Barajo y doy de nuevo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Replanteo, readapto esos planes de cuidados, ¿sí? Y los ejecuto nuevamente para poder restablecer esos patrones de salud alterados. Eso lo hago en la evaluación. Y si queremos le podemos agregar una 6ª etapa, que es la etapa de fundamentación, ¿sí? La fundamentación científica, ¿sí? De todo mi proceder en base al proceso de atención de enfermería. Continuando, el cuidado, por tanto, se consolida gracias al ejercicio de una enfermería basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Mediante la utilización de una metodología científica específica y de una taxonomía propia lograda gracias a 3 clasificaciones fundamentales, ¿sí? Que son las normativas, las etiquetas de NAMDA, ¿sí? Que era donde se establecían por campos fisiológicos. Luego eran los resultados esperados, ¿sí? En base a todo el plan de cuidados que uno podía desarrollar. Es una forma más específica de plantear nuestro cuidado y que no es y que es necesaria tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poderlos ordenar, si queremos poder etiquetar esos diagnósticos de una forma muy particular, ¿sí? Continuando, vamos a hacer referencia en este momento a la definición de enfermería que nos brindó
que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Define la enfermería como una profesión, ¿sí?, que abarca la atención autónoma y en colaboración que se brinda a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades. Se encuentren enfermos o no y en todas las circunstancias, comprendiendo además la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. Volviendo a las definiciones que vimos en la primera entrada, ¿a qué quería hacer referencia yo? ¿Se acuerdan que habíamos definido no solo en referencia al término calidad percibida, sino habíamos hablado de capacidad de adaptación? ¿Sí? La calidad en los cuidados de enfermería tiene que ver con la capacidad de adaptación. ¿En qué sentido? La capacidad de adaptación que podemos tener nosotros como profesionales, que somos los que estamos brindando ese cuidado a las personas que están en situación de vulnerabilidad en cuanto a su salud, hablemos. La capacidad de adaptación que tengamos nosotros acorde a las necesidades que esas personas presentan. ¿Sí? Poder adaptarnos. Eso contribuye positivamente y notoriamente a la calidad de los cuidados. ¿Sí? Adaptar nuestros cuidados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidad de adaptación? Lo podemos relacionar y traer con adaptar nuestros cuidados a las necesidades que tiene esa persona. ¿Sí? ¿Se entiende a qué voy? Chicos. Por eso hice referencia a esa definición en la primera entrada. ¿Sí? Si nosotros adaptamos esos cuidados, intervenimos y recurrimos a esa capacidad de adaptación que habíamos hablado. Y nos permite enfrentar de mejor manera esos cuidados, desarrollarlos de mejor manera y por ende los resultados que vamos a obtener van a ser más positivos y beneficiosos. Bueno, se cortó, ahí volvemos a entrar. Ahí volvemos a entrar y continuamos desarrollando la clase de hoy. Entrar al audio por computadora. Ponemos grabar otra vez, así contamos con todo. Esta reunión está siendo grabada. Muy bien. Ahí los recibo a todos y entramos, chicos. Hola, acá estamos de nuevo. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Por momentos bien, por momentos más. Bueno, igual quédense tranquilos que estoy grabando un video con el celular que también se los voy a compartir después, ¿sí? Ahí está todo el contenido. No se haga ningún problema. ¿Estamos? Bárbaro, profe. Bueno, termino de aceptar a todos. Voy a compartir pantalla y compartimos pantalla nuevamente, ¿sí? ¿Pudieron escuchar algo o se les cortaba mucho, chicos? No, se escuchó bien, profe. Bueno, me alegro. ¿Vieron cómo pudieron ser testigos de cómo pudimos relacionar los términos que desarrollamos la semana pasada en referencia a la calidad? ¿Cómo pudimos hacer una relación con los cuidados de enfermería? Y también lo que hay que... Profe, con las definiciones de hoy. Exacto, y también lo que hay que dimensionar, que la calidad en los cuidados de enfermería, en ellos tenemos mucha responsabilidad nosotros, ¿sí?
Por eso la ecuación, ¿vieron cuando hice referencia a esa diapositiva donde decía la ecuación exacta? ¿Qué decía? Formación académica poco sólida, había un signo igual y que decía baja calidad en los cuidados, y había otro signo igual que decía bajo cumplimiento de expectativas en el usuario o nulo cumplimiento de expectativas de satisfacción en el usuario. Por eso no alcanza con el día que yo me siento frente al Zoom, o no alcanza con el día en el cual yo asisto a la escuela o a la universidad y presencio la clase. Yo eso como lo voy apuntalando. Es como ladrillito por ladrillito voy poniendo. Cada página que voy leyendo, cada conocimiento nuevo que yo adquiero, que yo aprendo, es un ladrillito más que le voy poniendo a mi base, ¿sí? Es como que yo soy artífice de mi propia construcción profesional. ¿Se entiende a qué voy? Yo le voy poniendo un ladrillito. Todos los días le voy poniendo un ladrillito. Todos los días le voy poniendo un ladrillo y todos los días voy construyendo. Mientras yo desarrolle activamente mi desempeño, mi profesión, mientras yo esté activo profesionalmente, yo todos los días o cada tanto tengo que ir sustentando, tengo que ir poniendo un pequeño ladrillo que va a hacer que mi base de contención sea lo suficientemente fuerte y sólida. ¿Para qué? Para poder sostener mi proceder práctico, por decirlo de una forma. ¿Se entiende? Siempre y continuamente ustedes como futuros profesionales... Bueno, pero eso está relacionado... Dígame. Eso está relacionado con la pregunta de si somos profesionales, porque a veces hay que hacer un mea culpa o una autocrítica y decir, quizás no es esta mi profesión. Por hay gente que se larga a estudiar enfermería porque pensando que, no sé, que va a cobrar un montón de plata y pensando que se va a salvar económicamente, o pensando que porque es fácil y quizás no es la profesión, y continúa, y por ahí sí se recibe, y por ahí sí obtiene su matrícula, pero resulta que no es la profesión adecuada, y eso se va a ver reflejado en la calidad y en el cuidado del paciente. Yo ya se lo dije. Hay que hacer una autocrítica. Sí, yo ya se los dije a ustedes. Realmente lo que uno quiere. Escúchenme, yo ya se los dije, recibirse se recibe, recibirse nos recibimos todos, ¿eh? Recibirse, nos recibimos todos. Lo difícil es mantenerse. Lo difícil es cumplir esas expectativas, satisfacer esas expectativas, ¿sí? Llegar a satisfacer las necesidades del paciente. Y la responsabilidad que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista operativo, es decir, en nuestros procederes propiamente dichos, es muy importante. ¿En qué sentido? Que nosotros podemos, con algún proceder equívoco o sin fundamento, o que no tengamos bien la habilidad, no solo práctica, sino teórica, en lo que nosotros vamos a hacer, podemos comprometer la vida de una persona. Por eso, cuando uno dice, fórmense, estudien, uno... no es que uno trata de inculcar, uno transmite la forma en la cual hace más de 20 años que trabaja. Simplemente yo soy un ser humano, soy un enfermero con un montón de errores. Con un montón de errores como persona, como enfermero, los puedo tener. Y es factible que yo me vaya a equivocar. Pero más me voy a equivocar si nunca me preocupé en leer un libro, ¿se entiende? En referencia a mi función. ¿Se entiende a qué voy? Una cosa es que uno pueda cometer errores. Sí, profe. Una cosa es que uno pueda cometer errores por los imponderables que surgen, por fatalidad de la vida. Otro es que uno adquiera una conducta para que esos errores o esas fatalidades se produzcan más fácilmente. ¿Se entiende a qué voy? Bueno, vamos a compartir vamos a compartir pantalla, ¿sí? ¿Así seguimos? ¿Escucharon? Sí, profe. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, así seguimos. Sí, profe. Muy bien. ¿Se ve ahí? ¿Están viendo el power? No. ¿No? No, su cara.
mi cara. A ver si puedo compartir pantalla. Acá estamos. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Todavía no. No, la cara de Jessy veo yo. Ahora sí, pero Ahora Ahí sí, ahí, bárbaro. Muy bien. Bueno, ahí está. muy bien. Esperen que voy a tratar de poner pantalla completa. Bueno, habíamos hablado de la definición de enfermería de la OMS, que se dan cuenta que esta definición de enfermería es una definición de enfermería global, donde estratifica a quienes nosotros brindamos nuestros cuidados, ¿sí? Nuestra función en particular, y las situaciones en particular en las cuales se encuentran esas personas. Los cuidados de enfermería lo podemos definir, ¿sí?, como la acción positiva de relación entre el usuario y la enfermera, que permite que ésta realice en el individuo o para él actividades de apoyo. ¿Sí? Acá estamos definiendo lo que es cuidado de enfermería. Nosotros brindamos actividades de apoyo, orientación o ejecución de determinadas técnicas en favor del mantenimiento de la salud o de la recuperación o el incremento de esta en ciertas situaciones. Tales acciones positivas pueden llevarse a cabo por la enfermera cerca de un individuo u de un grupo necesitado de cuidados. Por ejemplo, la familia, una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se extienden. Nuestros trabajos, nuestros cuidados, se extienden desde el nacimiento hasta la muerte de ese ser al cual nosotros brindamos esos cuidados, ¿sí? Vamos a la definición de gestión de cuidado, ¿sí? Es la atención profesional que da la enfermera en prestaciones de servicio para la salud, donde se establece una relación de ayuda. Acá se establece un binomio de ayuda, ¿sí?, donde la persona a la cual nosotros brindamos cuidado puede adquirir un rol activo en virtud de ese cuidado que nosotros le vayamos a brindar, ¿sí? Y se establece una relación de ayuda con la persona a personas dependientes de cuidados. Y cuando brindamos esos cuidados, nuestro objetivo, ¿cuál es? Se centra en desarrollar la capacidad de autocuidado de esa persona, de su entorno, que ésta recupere la autonomía, ¿sí? Es decir, que se pueda valer por sus propios medios, ¿sí? Que sea en forma independiente y de la forma, en algunos casos en los que se pueda, de la forma más rápida posible. ¿Y cómo se hace esto? Con la potenciación de los recursos naturales respecto a los conocimientos, la motivación y la capacidad para su autocuidado. Nosotros no solo brindamos apoyo, sino que nosotros también motivamos, enseñamos y formamos a la persona, la capacitamos para que recupere su autocuidado, ¿sí? Haciendo un poco de historia, todos estos conceptos que hemos definido se han ido transformando a lo largo del tiempo, a medida que progresaba la profesión enfermera, y es un proceso en el cual fue determinante la influencia de los siguientes factores, ¿sí? La religión influyó mucho, ¿sí?, en el cuidado de enfermería, ¿sí? En el mundo occidental el cristianismo se constituye como el principal impulsor de la atención y cuidados a la persona enferma, y esto se debe a la concepción o a las concepciones en relación al humanismo, ¿sí? Al cuidado del cuerpo se sumaban los cristianos el consuelo espiritual y las atenciones a las incertidumbres de los pacientes. Por eso muchas veces se debe contemplar, ¿sí?, el factor emocional que muchas veces está apoyado por un factor espiritual, es decir, por un factor religioso, independientemente el tipo o la religión en la cual el paciente crea. Nosotros, ¿qué debemos como ejecutores de cuidado? Respetar esa creencia. No es tarea nuestra juzgar o cuestionar la creencia religiosa de la persona a la cual nosotros estemos cuidando, ¿sí? En eso hay que ser muy claro. Otra influencia y otro factor que influyó en la evolución de la profesión de enfermería es una cuestión de género. La enfermería se consideraba como una práctica puramente femenina. ¿Por qué? Porque trataba los cuidados de salud de las personas
y se reparaba en que la mujer era más delicada en el trato, ¿sí? Y sensible en el aspecto de fortalecimiento espiritual. ¿Desde qué punto de vista influyó el factor del género como la concepción de que la enfermería era exclusivamente femenina? Desde el punto de vista de que la mujer, por el simple hecho, no es simple, sino por el complejo hecho y fundamental hecho de tener la capacidad de ser madre, se encontraba más capacitada que el hombre para brindar servicios de cuidado. Desde ese punto de vista se hizo hincapié en la cuestión de género. Otro factor que influyó fue el factor militar y bélico, ¿sí? El desarrollo cualitativo y especialmente cuantitativo de la enfermería. Se encuentra unido muchas veces a las épocas de guerra, ¿sí? La guerra de Crimea, donde uno de nuestros principales exponentes, Florence Nightingale, utilizó por primera vez la discriminación, por llamarlo de una forma así genéricamente, donde se acuñó por primera vez el término, las primeras concepciones en cuanto al término de triage, ¿sí? Separó por categorías a los pacientes, digamos, a los soldados heridos, de los que necesitaban una atención más compleja, de los que necesitaban una atención menos compleja según la situación de salud en la cual se encontraban, ¿sí? Y esto es en referencia por el aumento de la necesidad de los cuidados de la salud en los heridos, y así aparecieron las primeras órdenes militares y hospitales para enfermos y peregrinos, ¿sí? Y la medicina ha estado profundamente relacionada a la enfermería y han estado presentes en todas las sociedades a lo largo de la historia. En sus orígenes, la medicina y la enfermería, o la enfermería y la medicina, no se encontraban claramente diferenciadas, pero posteriormente ambas prácticas comenzaron a hacerse singulares y a crear su propio cuerpo de conocimientos o su propia esfera, ¿sí?, de conocimientos, e individualizarse, pero manteniendo vínculos estrechos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que tenemos actividades, los enfermeros con los médicos con los enfermeros, son actividades que se encuentran interrelacionadas en ámbitos comunes de salud y de enfermedad. Por eso trabajamos conjuntamente, si bien somos una profesión aparte de la medicina, ¿sí?, formamos parte de un equipo multidisciplinario de salud o interdisciplinario, es decir, que reúne múltiples o varias disciplinas. ¿Sí? ¿Se escuchó, chicos? Bueno, esto es todo lo que hemos... Esperen que voy a dejar de... Sí, profe, se escuchó. Bueno, me alegro mucho. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si puedo, porque tengo un lío de pantalla que ni les digo. A ver dónde estamos. Acá estamos, controles de reunión. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. ¿Ahí qué están viendo? Se escucha, profe. ¿Qué siguen viendo ustedes ahí? La bibliografía. ¿La? La bibliografía utilizada. A ver. O sea, la última página del ahí sigo poniendo pantalla. No quiero. Dejar de... ahí está. Dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí volvimos. Bueno, estamos nuevamente. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el tema? Sí, profe, abarca todo lo que vamos a hacer. Exactamente. Todo lo que vendría a ser enfermería, ¿no? Exactamente. Todo lo que debería ser enfermería, ¿sí? Y ustedes a medida que se vayan recibiendo y que vayan ejerciendo, van a decidir el perfil que les interesa adoptar, ¿sí? Van a tener muchas personas y muchos colegas de ejemplo a la hora de trabajar. Decidan ustedes qué es lo que consideran más conveniente, más adecuado, que cumple con sus expectativas a futuro. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, el jueves próximo, si Dios quiere, ¿sí?
Gracias chicos, que tengan un muy buen fin de semana a todos. Saludos a todos, adiós. Semana.